Buenas noches. Entonces, en este video básicamente lo que voy a hacer es explicar una de las metodologías que usa Windows Communication Foundation para temas de autenticación. Estos son todos los tipos de autenticación que se usan. En caso de que ninguno de estos tipos de autenticación sirvan, hay un tipo de autenticación que es el User Name Password Validator, que es un tipo de autenticación personalizado. Sí hace parte de las extensiones de seguridad de este tipo de web service. Acá en esta página pueden encontrar como pues el ejemplo de cómo se hace la implementación. Y básicamente esto es lo que este tipo de autenticación lo que me permite es que yo puedo tener algún tipo de base de datos personalizado, algún fichero o algún tipo de objeto donde tenga las credenciales. Entonces, para esto he desarrollado dos proyectos. Uno que básicamente lo que va a hacer es el test del servicio, que es el cliente, y el otro es la creación del web service. Este tipo de servicio necesita, aparte de las credenciales, usuario y contraseña, que van a estar pues a cargo nuestro de poderlas personalizar, ya sea en base de datos o fichero, como le decía anteriormente. Va a usar un certificado digital para poder cifrar la comunicación. Eh, bueno, este servicio básicamente va a usar la clase Username Password Validator, que es la que básicamente nos va a ayudar a hacer este tipo de autenticación. Ya tengo un ejemplo creado, pero pues voy a explicarles cómo se hace paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar. Bueno, les voy a explicar. Acá ya tengo un ejemplo implementado. Lo primero les voy a mostrar cómo funciona. Acá ya tengo implementado pues el demo completo. Igualmente lo vamos a hacer desde cero paso a paso. Entonces esto lo que hace es, como indica la documentación, referenciar la clase username password, extender la clase username password validator. Esta clase está dentro de la carpeta appcode authentication, y esto por debajo básicamente lo que hace es una validación de usuario y contraseña en un objeto que tengo quemado. En este caso es una lista donde hago la validación, en este caso Juan y 1, 2, 3. En caso de que esto sea correcto, cuando yo haga el login él me retorna un false o un true. Entonces le digo acá usuario y contraseña, y lo que me dice es cuénteme, y si es correcto y hay coincidencia con las dos variables enviadas, entonces él retorna un true si encuentra o hay coincidencia, o un false en caso de que no. Entonces, adicional a eso, bueno, hay un objeto tipo cuenta con dos propiedades, y lo que les acabo de mostrar que esta es como eso podría simular la base de datos. Este objeto, esto puede ser acá una lista que se retorna a través de un CSV, la base de datos, etcétera, lo que sea, un fichero. En el endpoint, esto es muy importante. Bueno, el servicio Quest se compone como tal de una interfaz. Esta interfaz básicamente lo que me expone son los métodos sobre los cuales voy a interactuar. En este caso, acá estoy invocando. Este se llama getData, y este me retorna, me recibe un entero y me retorna un string. Y otro que es este me retorna un objeto, que es el que tengo acá referenciado. Cuando se hace la invocación del servicio y una vez se hace la autenticación, él va y hace el consumo del método. Si la autenticación no pasa, él me retorna una excepción. Listo.
Para que todo esto funcione, se tiene que hacer la configuración del web config, que es el que básicamente me tiene toda la configuración que me indica cuál es el método de autenticación, cuál es el certificado que voy a usar. En este caso, lo que recomienda la documentación es que el binding sea tipo WSHTTP binding y el tipo de seguridad que sea tipo message y eh, el tipo de credencial username. Esto lo pueden encontrar en la documentación. El comportamiento, acá en los comportamientos se tiene que configurar el service credential, y esto es muy importante porque acá yo voy a configurar cuál es el certificado que voy a usar. Lo tiene que hacer lectura del store, eso lo vamos a ver ahorita. Y acá básicamente lo que me indica es la ruta donde voy a encontrar a donde se va a hacer la validación inicial. En este caso, este es el namespace, la ruta donde se encuentra el código, la carpeta. Esto está la ruta del namespace, la ruta como tal y la clase. Y acá son los últimos dos, estas últimas dos etapitas, que es appcop, que es la ruta ya final, y la carpeta authentication. Entonces ahí se configura básicamente el apuntamiento de cuál es la clase que me va a hacer esa autenticación. Entonces esto así sería a grandes rasgos. Esta es la configuración del servidor. La configuración del cliente, pues básicamente ya les voy a explicar cómo se hace. Y este sería como el ejemplo. Este sería el ejemplo final. Entonces acá simplemente le digo vaya, envíe las credenciales, y acá me dice éxito autenticado. Si yo le coloco credenciales que no son, él me retorna acá una excepción. Entonces eso sería como resultado final, y listo. Vamos a empezar con la construcción del servicio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de tipo Windows Communication Foundation, y acá nos aparecen diferentes opciones. Yo también puedo lanzar un servicio a través de una LL, si lo quiero hacer todo a través de código, no hacer las configuraciones desde el web config, sino a través de código, se puede hacer. Bueno, hay otro tipo, acá nos sale la explicación, que cuando va a ser contenido en un AIS. ¿Sí? Este es el tipo de LL. El que vamos a usar es este, que dice aplicación de servicios Windows Communication Foundation. Y me indica que es un proyecto para crear una aplicación de este tipo de servicio y que se puede explorar en Internet Information Service. Le vamos a colocar acá un nombre: demo Windows Communication Foundation Customer User. Voy a colocar acá aceptar. Entonces acá, eso es un web service básico. Realmente crear un web service de tipo Windows Communication Foundation es muy fácil, tipo SOAP. Si yo ya quiero lanzar este web service y realizar el consumo desde un SOAP, ya lo puedo hacer. Realmente es muy sencillo. Lo complicado viene en todo lo relacionado en términos de seguridad, que es lo que necesitamos en este caso. Si yo le digo acá que quiero que este sea proyecto de inicio, vamos a hacer un ejemplo. Lo lanzo. Le digo service. Y si yo abro un SOAP, coloco el endpoint y le envío un dato. Entonces vamos acá a decirle que nuevo, demo 2, colocamos acá el WSDL, él lo debe encontrar, y acá en data
voy a enviar un dato. Listo. Entonces es muy sencillo realmente crear un web service de este tipo. Es el único tema es que pues está totalmente expuesto. Esto pues aplica para cuando son aplicaciones que están dentro del mismo entorno, dentro del mismo esquema de seguridad. Y pues no se necesita tener algún tipo de credenciales o algo, pues porque ya todo el tema de seguridad ya está por defecto. Que para poder acceder a él ya tuvieron que haber pasado varias capas. Pero en este caso, para el caso que necesitamos nosotros, no nos sirve de esta manera. Es porque queda expuesto y es un web service que va a estar expuesto al público. Pero lo primero que vamos a hacer es agregar una carpeta de tipo appcopt. Dentro de esta carpeta tipo appcopt vamos a colocar una carpeta llamada authentication. Listo. Básicamente vamos a hacer lo mismo que está acá. Vamos a crear una clase eh, llamada custom validator, pero esta clase va a ir acá y esta clase custom validator vamos a copiar todo lo que tenemos acá. Bueno, vamos a crear el modelo primero, que pues es todo el tema del modelado de datos, todo lo que es relacionado a la persistencia de datos. Vamos a copiar básicamente esto y esto, lo vamos a copiar acá. Vamos a crear una carpeta llamada modelo. Entonces acá lo que yo les indicaba acá, todo el tema del modelado de datos, puede ser una base de datos, un fichero, un CSV o un objeto pues, con datos quemados. Eso ya depende de hacia qué quieren hacer la autenticación. Vamos a pegar acá estas dos clases. Voy a cambiarles el namespace, porque si no me va a generar un error. Listo. Entonces ya tengo mis dos clasecitas ahí. Acá voy a agregar dos usuarios más. La verdad puedo agregar los que quiera. Pepe, María, 134, 134, sí. Entonces acá vamos a simular que esto va a ser mi base de datos o mi lista hacia la cual me voy a autenticar. Y acá cuando lleguen a hacer el login, pues él me va a hacer la lógica para indicarme si existe o no existe. Listo. Ahora en la clase custom validator yo tengo que extender la clase username password, que es la que me va a permitir realizar todos los temas de seguridad. Acá por defecto él no me toma esa referencia y yo llamo estos dos librerías, él no me las va a tomar porque estas librerías no vienen por defecto referenciadas como tal cuando se crea un proyecto inicial. Entonces le digo aquí era definición, yo tengo que ir a referenciar esto, System Identity Model Selector. Entonces acá las tengo absolutamente todas las DLLs que yo necesito. Si yo hago acá en este momento una compilación, me va a generar un error. Entonces acá necesito ir y referenciar Identity Model, System Identity Model, System Identity Model Selector y System Identity Model Token.
Entonces para eso lo que yo hago es llegar acá, decirle referencias, agregar referencias, decirle examinar acá en ensamblados. Y lo que tengo que hacer es buscarlos. Si no los encuentro es porque falta algún framework que toca instalar. Entonces son System Identity. Entonces acá está System Identity Model, System Identity Model Selector y creo que son esos dos. Listo. No serían más. System Services Model, creo que también es el otro. Ahí está. Listo. Entonces ya con eso no me va a generar ningún tipo de error. Listo. Entonces de tal manera si yo ya voy a la clase Custom Validator, él ya acá me va a reconocer la extensión de esa clase. Y si le digo acá ir a definición, ya me la reconoce. Entonces, hasta ahí. Vamos a copiar básicamente todo lo que tengo en la otra clase. Hacer la prueba. Le cambio el namespace. Listo. Esta base. Ok. Es que yo acá necesito diferenciar que son los objetos que están dentro de este namespace y de esta carpeta. Ya se me generó, ya no tengo ningún tipo de error. Acá vamos a ir colocando los logs demo 2. Entonces ahí cuando llega a la validación, inicio log. Esto solamente es como para mostrar de que llega a la validación, log demo, y además colocar acá el username. Entonces acá le hace varias validaciones iniciales y la primera es que si esto viene vacío, él me retorna la excepción. Si esto es falso, la respuesta de, de validar el usuario y contraseña, si es falso, me genera una excepción. Si es verdadero, simplemente me deja continuar. Cuando genera la excepción, el cliente recibe la excepción. Cuando no, lo que hace es continuar hacia el objeto invocado, el método invocado. Después de esto, al servidor se debe configurar todo lo relacionado a los endpoints, al behavior. Entonces para eso yo tengo que ir acá al web config. En este momento este servicio sigue tal cual, porque todavía no le he configurado nada de seguridad. Hasta ahora estoy haciendo todo lo relacionado a los prerequisitos que necesito, pero yo todavía no le he dicho cuál va a ser la clase que va a ser la autenticación o cuál es el método de validación. Entonces para eso en el servidor debemos realizar la configuración de cada uno de esos componentes. Importante para temas de compatibilidad pues con algún tipo de otra aplicación, voy a compilar esto en 4. Tengo 4. Listo, entonces aquí quedó. Vamos a tomar los datos del web config, pues que de acuerdo a la documentación, acá él me genera acá como un ejemplo. Entonces acá realmente lo importante es el endpoint, acá en services, cuál va a ser el endpoint, el binding. Esto es importante también, el nombre de este service, el nombre del behavior,
acá definimos el tema de seguridad. Entonces me dice que es security mode message y client credential type es username, y acá en el behavior me indica que dentro de service credential tengo que indicar cuál es la clase a la cual me va a hacer la validación. En este caso es esta ruta, ¿sí? Y que esta es la clase que al final va a ser la validación. Y finalmente me dice que el certificado, pues esto es muy importante, pues lo que indica la documentación acá lo estoy traduciendo, es que este tipo de configuración me permite cifrar la comunicación. Si yo hago un tipo de autenticación básico sin este tipo de certificados, pues la mensajería se va sin cifrar. ¿Sí? Dice, acá lo indica. El cliente utiliza un certificado para autenticar el servicio y proporcionar protección de mensajes. Debe especificar un certificado al servidor al pasar el nombre de usuario y contraseña para cifrar la información tal como se envíe, pues por el canal o por el túnel. De lo contrario, la información del nombre de usuario y contraseña se enviaría como texto sin cifrar. Esa configuración hace referencia al certificado localhost. Hablarán de las instrucciones de configuración. En este caso, pues obviamente tiene que ser un certificado emitido por una entidad como DigiCert o DigiSign para autenticación de servidor. Listo. Entonces, esto es como el ejemplo que nos da la documentación. Acá hay una implementación a nivel de código fuente, cómo se hace el consumo, que es lo que vamos a explicar. Entonces, primero, el webconfig que tenemos acá. Entonces, lo primero, dentro de todo se va a configurar dentro de Service Mode. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a configurar son servicios. Service Mode. Entonces, servicios. Acá el tipo de nombre. En este caso, utilizamos el nombre del namespace y la clase. ¿Sí? Es lo que tenemos acá, namespace y clase. En el caso de esto, este es el namespace. Este es el namespace y la clase se llama service1. Esas clases se pueden cambiar si se necesita. El behavior configuration, este es el nombre acá del behavior que ahorita configuremos. El employee, esto lo dejamos en blanco, el tipo binding. Esto puede trabajar con diferentes tipos. Es el HTTP binding, TCP binding. En este caso la documentación indica que debe ser este. Y acá vamos a tomar es el nombre de la interfaz. Entonces es este mismo, el namespace y el nombre de la interfaz. Y acá el binding configuration. Entonces ya ese binding configuration lo vamos a configurar ahorita. Entonces eso sería el primer paso. El segundo paso sería la configuración del binding, de los binding. Entonces acá me dice binding name. Entonces este nombre es el que va a venir acá. Y el tipo de autenticación y de seguridad, el tipo de seguridad que voy a ofrecer. Tercero es la configuración del behavior. Entonces en este caso voy a borrar todo lo que está acá en este behavior. Lo tiene por defecto y lo voy a reemplazar. Entonces acá básicamente
Este es el nombre del behavior, este nombre es el que yo coloco acá. Listo, entonces este es el nombre, service metadata, y dentro de service credential, pues de acuerdo a la documentación, tengo que acá dentro de username authentication indicar cuál es la ruta. Acá básicamente lo único que cambia es el nombre del namespace referente al otro proyecto, que sería authentication, que va a ser este. Entonces el nombre del namespace y la ruta completa, authentication, el nombre de la clase, ya está ahí. Esto es muy importante porque ya les voy a explicar por qué. A esto se le tiene que dar un paso adicional porque este certificado normalmente es el que instala en el servidor AES para darle seguridad como tal a través de HTTPS. Pero ¿qué pasa? Que las claves no están asociadas a un rol, y ese rol, cuando uno va a hacer la configuración, entonces en este caso ya ese usuario con el que estoy trabajando en este momento ya tiene sus permisos. Acá voy a darle un compilar. Listo. Entonces, listo. Acá me dice que se puede activar, pero no se emite compatibilidad. Está habilitada la aplicación. Desactive el modo compatibilidad. Ok. Entonces acá voy a buscar este parámetro. Aquí le ponía un segundo. Entonces creo que es porque esto está habilitado. Entonces, ok, vamos a... Listo. Entonces ahí ya tenemos el servicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo no tengo, primero que todo tiene que ser un certificado que esté emitido por una entidad como DigiCert, o pues alguna entidad que me permita generar certificados de confianza. Este es, por ejemplo, es un demo y un certificado autofirmado. Este puede ser uno de los errores que se presente. Entonces me va a decir que primero que no encuentra, esto es un error muy común, que no encuentra el certificado con este criterio de búsqueda dentro de este store. ¿Sí? Entonces, un ejemplo común es que esto no está dentro del current user, sino dentro del local machine. Entonces, yo primero que tengo que hacer es ir acá y revisar lo que se quedó bloqueado. Un segundo. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar acá, decir agregar o quitar complementos, venir a certificados, validar que el certificado, cuenta de equipo, cuenta de usuario. Se me dijo que en el usuario no está, entonces vamos a buscar en la cuenta de equipo. Entonces finalizar, nuevamente se los busca en personal y acá sí está. Entonces
eso es lo primero. Entonces, este certificado debe tener un par de llaves. Normalmente se instala a través de un PFX. Entonces, ya acá le cambié. Entonces, acá ya me lo tiene que encontrar. Listo. Entonces, acá ya me cambió el error. Acá básicamente ya me dijo listo, ya encontré el certificado, pero no vemos que haya algún tipo de llave privada con la cual hacer todo el tema de la autenticación y el cifrado. O, entonces acá básicamente este primer pedazo es cuando yo, por ejemplo, si encuentro el certificado. Voy a poner acá un ejemplo, como por ejemplo este que no tiene la llavecita. Encuentro el certificado, pero este certificado no tiene una llave privada asociada. ¿Sí? Acá no la puedo ver. Pero este sí, este tiene la llavecita, yo le digo acá todas las tareas y me va a decir administrar claves privadas. Entonces, esta primera parte no es el problema. Sería entonces el problema es problema de permisos. Entonces me dice que el proceso no tenga permisos. En caso de que sí tenga los permisos, el problema sería que el certificado no esté emitido por una autoridad de confianza, que es el problema que está pasando con esto. Entonces, si es un certificado autofirmado, solamente para pruebas. Para dar solución a este problema, lo que se tiene que hacer es venir acá, decir administrar claves privadas y agregar este usuario que acá ya tengo documentado. Entonces, digamos que lo primero que yo tengo que identificar cuando yo creo la aplicación en el IIS, en el Internet Information Service, cuando yo creo la aplicación, yo le creo acá esto un pool de aplicaciones. Entonces, para yo saber en qué pool de aplicaciones está, tengo acá configuración básica y él me dice cuál es el grupo de aplicaciones. ¿Sí? En caso de que yo lo quiera cambiar, pues lo cambio o le creo uno nuevo. En este caso, él me dice que es este. Entonces, yo lo necesito porque para dar solución a ese problema, acá ya está documentado cómo se hace. Entonces, acá me dice, mire, este es el pool de aplicaciones. Entonces, acá se coge el certificado, se le da todas las tareas, administrar claves privadas eh, y se tiene que agregar el usuario. Entonces este usuario se llama así como se escribe acá. Le voy a agregar. ¿Sí? Si existiera si fuera otro pool de aplicaciones, por ejemplo, voy a colocar acá un ejemplo, voy a cambiar, entonces ya no sea Classic sino de, entonces ahora tengo que darle permisos a este pool de aplicaciones. Entonces en este caso, este es el usuario y este es el pool de aplicaciones. Le digo comprobar nombres, pero antes le digo en qué ubicación. Esto va a ir acá en el equipo. Le digo comprobar nombre. Él ya me detectó el nombre y le digo aceptar. ¿Sí? Y voy y le doy todos los permisos. Entonces de esa manera se da la solución a ese problema. Acá está. Entonces ya hecho esto, lo único que se debe hacer es hacer el consumo del cliente. Para este caso, pero pues como les comentaba, este dominio es un certificado autofirmado y no pertenece, o por seguridad ya eh, Internet Information Service no me lo reconoce. Entonces tengo que tener un certificado emitido por una entidad de confianza como lo es DigiCert, y este certificado ya lo tengo acá, que es este, y este ya tiene todos los permisos, listar claves privadas, y ya tiene acá el permiso correspondiente, de tal manera de que si
ya me toma acá el ejemplo. Entonces hasta ahí normal. Ahora lo que vamos a construir es el cliente. Para la construcción del cliente simplemente vamos a crear una nueva aplicacióncita que se llame test demo Windows 4 test demo, le decimos guardar y básicamente lo que va a hacer es decirle agregar referencia de servicio, le digo que vaya, lo detecte y él ya me lo detectó. Entonces acá le voy a colocar, le puedo colocar un nombre X, entonces service 1. Entonces él ya me detectó los métodos y cuando eso pasa ya acá en el endpoint el que me trae la configuración y él ya me trae una codificación para manejar todos los temas de seguridad. Y acá sin necesidad de trabajar y tener el servicio expuesto a través de un HTTPS, él ya me maneja la seguridad y me cifra los datos. ¿Sí? Pues que de acuerdo a la documentación eso es lo que hace cuando le colocamos este certificado. Adicional a eso puedo configurarlo para que vaya por HTTPS. Entonces esto es lo que me garantiza es un doble factor de cifrado, doble capa de cifrado. Entonces y ya para el consumo del web service vamos a colocar acá un botoncito. Entonces vamos a colocar acá un botoncito y esto simplemente nosotros le llamamos service 1 punto service client. Entonces clic sería igual, listo. ¿Sí? Y acá lo que vamos a decirle es que vamos a colocar básicamente la misma información que teníamos en el otro. Es muy sencillo para realizar el consumo una vez esté hecho toda la configuración. Acá tengo que llamar una LL que se llama, acá vamos a poner el nombre 1, 2, 3 y acá necesito una DLL que es esta y para sería esta la definición System Service Model Security y toca referencial System Service Model Security. Ah, bueno, entonces esto es por una simple razón, se me acordé, es porque este señor lo tenemos que compilar en 4. Entonces estos demos están hechos en Framework 4. ¿Listo? Entonces de tal manera que cuando yo ya compilo en Framework 4, él ya me reconoce esa DLL. Y acá ya creo que esto sobra. Ahora me toca configuración, referencia de servicio. Me toca volver a agregar el servicio.
este servicio, este llama acá host, servicio, pongámosle service 2. Entonces ahí toca compilar primero el cliente en 4 para que no me genere este error que me acabo de generar. Service 2 punto. Listo. Entonces ya con esto ya puedo hacer el consumo del web service. Entonces acá lo único que voy a decirles que voy a definir esto como, voy a hacer acá un debug del servicio y es muy sencillo. Entonces esto es como una muestra de a dónde ingresa primero el web service, la autenticación. Entonces voy a decirle que entre primero a esta clase. Le voy a colocar acá un F9. Listo. Entonces cuando ingrese acá voy a decir que haga debug. Entonces voy a ir a donde está esta carpeta, voy a abrir la aplicación, voy a tenerla ahí lista y voy a indicar que inicie este servicio. Esto es para hacer debug. Entonces voy a hacer es darle acá. Como se dan cuenta, ya después de toda la configuración que se hizo, lo primero que él hace es ingresar acá a esta clase. Entonces continuar. No me controla. Listo. Entonces él básicamente acá le hace el debug, él ingresa como tal y él valida cuáles son los datos que llegan. Entonces acá dentro del resultado se me olvida. Entonces él básicamente recibe las credenciales, hace la validación y acá okay. Vamos a hacer otra de la prueba. Acá le doy 5 y listo. Entonces él básicamente me hizo la validación y me dice que fue autenticado, ¿cierto? Entonces ingresamos otra vez nuevamente. Por el grabador no me deja hacer el paso a paso, entonces ponemos el acá manualito. Entonces acá dice Juan, password 1, 2, 3, F10, F10, él hace la validación, entonces me dice que esté correcto la validación. Si yo le digo acá que el password ya no es 1, 2, 3, sino es 1, 2, 3, 4, entonces él ya acá no me tiene que dar ok, sino que me da false. Entonces si me da false, el resultado es una excepción y esta excepción me va a indicar acá que va a generar un error. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá enviando no 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 4. Voy a elegir como proyecto de inicio. Entonces
P134, él va, hace la autenticación y él me tiene que retornar, dice, unos errores porque no cerré la aplicación y me generó un error diciendo que está ocupado. Ahí está. Listo, entonces acá como tengo el demo, vamos a ir a custom base y este custom base tiene los ficheros de validación que están desarrollados dentro del servicio. Entonces acá tengo tres usuarios, María, Pepe y Juan. Entonces él viene primero acá, hace la validación. Entonces, por ejemplo, Juan 1, 2, 3 me dice autenticación exitosa. Después va el método get que tengo acá expuesto a través del servicio, que me recibe un entero y retorna un string. Y me dice, tú has entrado y el nombre del valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Envío primero la autenticación y después hago el consumo del método. Entonces Juan 1, 2, 3 y yo le coloco otro nombre. Él me va a retornar acá un error y él me va a capturar la excepción desde el cliente. Y me dice que hay un error de autenticación. Si yo voy con Pepe 134, ¿sí? Pepe 134 me va a decir que autenticó correctamente. Si voy con María 12345 que se autenticó correctamente, si coloco otra credencial que no corresponde, pues me va a generar la excepción y el cliente me la va a facturar. Y eso sería a grandes rasgos el demo para hacer una autenticación personalizada usando la librería Username Password Validator y las referencias System Entity Model Selector, System Entity Model Token y System Service Model del lado del cliente, System Service Model Security. Entonces, importante, hay una autenticación personalizada donde uno puede customizar la base de datos sobre la cual se va a hacer la autenticación. Se puede usar para hacer algún tipo de autenticación con credenciales temporales. Puede funcionar. Y adicional a eso, agrega aparte de que está la autenticación basada en usuario y contraseña, agrega un cifrado al servicio a través del certificado que se configura. Y eso sería todo. Entonces, muchas gracias. Buenas noches.